Ante todo, un cordial saludo para todos de parte de Polarte Servicio y Mantenimiento. Quien les habla, Alexander Gutiérrez. En este video tutorial van a aprender a identificar las bobinas de arranque y servicio de un compresor de aire acondicionado y también cómo instalar su capacitor. De igual forma para el motor de ventilador del aire acondicionado. Vamos a aprender a identificar cada uno de los cables, en tal caso cuando la unidad externa no tiene la información o el diagrama eléctrico, cuando el equipo tiene muchos años de servicio. Y en este video vamos a aprender a identificar cada terminal, tanto del compresor como el del motor ventilador. Bueno, para eso tenemos que tener un multímetro digital o una pinza perimétrica, que es esta que está aquí, una herramienta muy útil de trabajo para estos tipos de servicio de mantenimiento. Primero que nada, vamos a usar de ejemplo esta unidad externa de un aire acondicionado de 110 voltios de 12.000 BTU. Y aquí, donde podemos observar, donde está la bornera, donde va la línea y el neutro. Desde ahí vamos a partir a identificar las bobinas de arranque y de trabajo del compresor y también del motor ventilador, si no tenemos la información necesaria para hacer el trabajo más rápido. Vamos a iniciar a hacer las medidas de los cables del compresor. Vamos a empezar primero con el compresor. Primero que nada vamos a identificar el ramal del cableado del compresor del aire acondicionado, de la unidad del aire acondicionado, que podemos observar que es este, ¿verdad? Entonces otra forma también de identificar los terminales es si esta tapa de los terminales del compresor no tiene también la información, entonces podemos también quitarla y al ver aquel protector térmico que se ve allá al lado de los terminales, en ese terminal con respecto a ese protector térmico, ahí podemos identificar rápidamente la línea del común, que es la fase de 110 voltios, y con ella vamos a identificar con la pinza perimétrica en la escala de ohmios. Vamos a aprender a identificarla midiendo los ohmiajes de la bobina de arranque y la bobina de trabajo, tomando como referencia siempre el cable negro, que es el común. Entonces aquí tomamos el cable negativo del multímetro o de la pinza y iniciamos a medir cuál de los dos cables corresponde a la bobina de arranque. La que dé mayor ohmiaje, esa la vamos a identificar como la bobina de arranque. Como pueden observar ahí, en la pinza perimétrica nos indica 2.9 ohmios, el cable azul. Vamos a iniciar a hacer la medida del siguiente cable, que es el rojo, a ver cuánto nos marca. El cable rojo nos marca 1.3 ohmios. Eso quiere decir que la que tiene mayor ohmiaje es la azul y nos indica que es la de arranque, y la de rojo la de trabajo. Ya con esta práctica sencilla ya identificamos los cables de las bobinas de arranque y trabajo. Entonces eso mismo lo podemos aplicar para el ramal del motor ventilador. Igual vamos a tomar el cable negro, que viene siendo la línea que va conectada junto con el cable de la línea del compresor en la bornera donde nos dice línea, y al lado nos dice neutro o línea 2, que siempre vamos a tomar la de neutro para conectarla al capacitor. Entonces de igual forma aquí tomamos como referencia el cable negro, que es la línea de alimentación del ventilador. Tomamos nuestra pinza perimétrica en la escala de ohmios y pasamos a medir también los otros dos cables.
y ahí vamos a identificar cuál de los dos tiene mayor ohmiaje. El cable rojo nos indica que tiene aproximadamente 68 ohmios y el cable azul nos indica que tiene 100 ohmios. Esto quiere decir que el cable azul corresponde a la bobina de arranque. Ya teniendo identificado cada bobina, procedemos también a instalar el capacitor, que es bastante sencillo. El cable azul, que corresponde a la bobina de arranque, siempre va independiente, siempre va solo. ¿Por qué? Porque la bobina de arranque solo es para darle inicio al compresor mediante el capacitor, que es el que le da el impulso para que el compresor pueda arrancar y poder trabajar con total tranquilidad. La línea del común siempre va a la bornera, como les dije anteriormente. Aquí, a la bornera, donde abajo de ella va el cable de alimentación de la línea y el neutro. El común siempre va con la línea de la fase. Y el cable rojo, que es la bobina de trabajo, va del otro extremo del capacitor. Recordando siempre que este es un capacitor no polarizado. Puede ir el azul de un lado y el rojo del otro lado, porque no es polarizado. Y acompañando el cable de la bobina de marcha o de trabajo, conectamos el neutro, que es este rojo que está aquí. El cable neutro que viene de la bornera de la conexión del cable de alimentación de nuestra unidad. Aquí colocamos el cable rojo, que es el neutro. Y aquí, de manera práctica y sencilla, tenemos ya conectado nuestro compresor del aire acondicionado al capacitor. Entonces, de igual forma, vamos a proceder a instalar el capacitor de nuestro ventilador. Lo vamos a hacer también de la misma forma que hicimos del aire. Siempre el cable negro, en este caso del ventilador, que es la fase, va conectada aquí a la bornera de los cables de alimentación. Aquí, la primera bornera de la línea. La de al lado es el neutro. Usamos el cable rojo, que es el otro neutro, y lo instalamos al capacitor. Y bueno, aquí dijimos que el cable azul, para volver a chequear, ¿verdad? Podemos volver a corroborar. Tomamos otra vez la línea, el cable negro de la línea del ventilador, volvemos a corroborar. La que de mayor ohmiaje es la de arranque. En efecto, el cable azul corresponde a la bobina de arranque, que es la que siempre va independiente, porque es la que da el impulso a través del capacitor para que el motor pueda arrancar y trabajar. Y el cable de la bobina de trabajo va junto al cable del neutro. Y aquí procedemos a instalar este cable de la línea a la bornera. Y aquí, bueno, pues de manera sencilla y práctica tenemos ya conectados los capacitores tanto del compresor y del motor ventilador. Bueno, esta unidad en estos momentos está en mantenimiento y bueno, aproveché esta oportunidad para hacer este video para explicarles cómo identificar cada cable. Y bueno, y a través de esta hoja, ¿verdad?, que tenemos aquí como un diagrama, ya que tenemos identificado, ya después que hemos identificado cada cable, entonces el común, que es la línea,
ella siempre va directo a la bornera, que es esta que está aquí, que va a la línea. ¿Sí? La línea. El neutro o línea 2, L2 quiere decir, aplica para cuando la unidad es 220. El neutro aquí va al condensador o capacitor del compresor, justamente aquí, ¿ve? De este extremo va conectado la línea de la bobina de marcha o trabajo, y la bobina de arranque, que es la que le da inicio de trabajo al compresor a través del capacitor, va siempre sola del otro extremo del capacitor, como podemos observar aquí. Igualmente aplica para el motor de ventilador. Siempre tomamos esta como la línea, ella siempre va también a la bornera, junto a la línea que va a la unidad, al compresor del aire acondicionado. Y de este extremo de la bornera va siempre el cable de alimentación de la unidad, la línea, fase y neutro. Que esto viene ya de la brequera o de nuestro protector de nuestra unidad. Y aquí procedemos también a identificar, tomamos esta línea la tomamos como la de arranque, que esta, ella siempre va, como le dije, independiente, sola al capacitor. Y la de trabajo, que también identificada como run o trabajo, ella va aquí, como les dije, del otro extremo al capacitor con el neutro. Aquí, justamente aquí. Y bueno, así ya con esto, ¿verdad? Con esta práctica ya hemos identificado cada terminal de nuestro compresor y de nuestro motor ventilador, en tal caso cuando no disponemos de esa información, como por ejemplo en el caso de esta unidad sí está la información, la que comenté al principio, pero hay otras unidades, ¿verdad?, que lamentablemente no disponemos de esta información por los años de servicio que tiene la unidad, y esto a través del tiempo se daña. Pero con esta práctica siempre vamos a aprender a identificar las bobinas de arranque y de trabajo de nuestra unidad, del compresor y del motor ventilador, de nuestro aire acondicionado. Con respecto siempre al común, que siempre el común va a ser la línea, siempre va a ser el terminal de referencia. Y bueno, y hasta aquí con este video. Espero le haya sido de gran utilidad para que ustedes mismos lo hagan en casa y puedan hacer su propio mantenimiento también. Para el próximo video les hablaré también sobre una unidad 220 y también estaré hablando de los capacitores, su función, utilidad y cómo seleccionar un capacitor cuando no tenemos la información que tiene cuando no tenemos la ficha técnica del capacitor, que eso pasa también, que en algunos casos cuando le hacemos mantenimiento a una unidad nos encontramos la unidad sin capacitor o con un capacitor que no tiene la ficha técnica, como este. En este caso sí tiene la información para nosotros identificar qué capacitor debemos usar a la hora de reemplazarlo. Pero me ha tocado en otros casos, me he encontrado unidades que el capacitor no tiene esto visible, y bueno, toca también mediante una fórmula o una tabla clasificarlo para uno ya disponer de ese capacitor para esa unidad. Hasta un próximo video y muchas gracias.